Hola, ¿qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos en el primer webinar de Salta Mining, que es un espacio para analizar de la mano de especialistas todo lo que está ocurriendo atrás de la minería. En esta oportunidad contamos con profesionales de Siemens. Nos acompañan Gonzalo Escorza, que es gerente de automatización de procesos de Siemens Argentina, y Matías Grosso, renovables. Así que bueno, bienvenidos chicos, muchísimas gracias por participar de este evento. ¿Cómo estás, Martín? Bueno, muchas gracias a vos también por invitarnos y poder ser parte de este Salta Mining. Sí, muchas gracias también de mi parte, Martín, y a toda la audiencia. Y bueno, expectantes por tener una linda charla con vos y las preguntas que surjan sobre este tema relevante que es la minería aquí en el país. Sí, bueno, ahí en las charlas que tuvimos, lo que vamos a esta charla es cómo la provisión de tecnología aplicada a la electrificación, automatización y digitalización, diseño optimizado de procesos y plantas de litio específicamente. Así que bueno, vamos a charlar un poco sobre ese tema y lo invitamos a todos ustedes a formar parte de este webinar. Para empezar, me gustaría, Matías, que me cuentes un poco de la empresa, cuál es Siemens en tema de electrificación. Bien, bueno, Siemens, digamos, tiene un abanico, un portafolio muy amplio de productos, pero en términos generales, cuando hablamos de electrificación, Siemens apunta a combinar sobre todo lo que es confiabilidad del sistema y más para proyectos mineros, y sobre todo también sustentabilidad y eficiencia, ¿no? Particularmente los proyectos mineros y sobre todo el litio, sabemos que una de las grandes complejidades es en términos logísticos, de emplazamiento, muchas veces de no acceso a la red de distribución, al sistema argentino de interconexión, ¿sí? Al SADI, por lo cual, digamos, y la hostilidad del clima, sobre todo, hace que los proyectos sean muchísimo más desafiantes, ¿no? Por eso, desde Siemens en electrificación, muchas veces se habla del concepto de lo que es Smart Grid, ¿no? Un concepto que combina lo que es comunicación, control y automatismo para poder hacer los sistemas más inteligentes posibles, más fiables en términos de distribución, en el caso de que exista transmisión, y sobre todo poder ecualizar bien las demandas de carga de energía, ¿no? Sobre todo, no sé, un proceso crítico como puede ser el bombeo de extracción de salmuera, es un proceso continuo, bueno, ¿qué requerimientos tiene? ¿Qué hay que tener en cuenta para que ese proceso pueda ser continuo y tenga una estabilidad energética que le permita funcionar de una manera correcta? Y bueno, también en términos de sustentabilidad, ¿no? Siemens cada vez más hace hincapié, digamos, no solo en la huella de carbono de sus productos, sino también en una mejora y una eficiencia operativa, lo cual hace que primero los materiales tengan menos desgaste, segundo que se necesiten menos recursos para su mantenimiento y operación. Así que desde el punto de vista, Siemens está trabajando en la electrificación en todos esos puntos, ¿no? En confiabilidad, en sustentabilidad, en integración de comunicación y control, y sobre todo en la pata también de sustentabilidad. Dentro de la compañía sos especialista en los procesos de automatización y digitalización. Ahí me gustaría que me cuentes dónde estás haciendo foco, Siemens. Bien, sí, Martín, mirá, Siemens hoy básicamente se focaliza en tres grandes pilares. Uno es la electrificación, como mencionaba Matías, un histórico pilar de Siemens a lo largo de sus más de 175 años de vida. Y los otros dos grandes pilares hoy son la automatización y la digitalización. Respecto de la automatización, para nosotros es una pieza clave en el mundo de hoy y venimos desarrollando la automatización, ya hace muchos años, principalmente para lograr automatizar los procesos, optimizar los procesos
y lograr una repetitividad en la calidad del producto que necesitamos generar. Ahí nosotros, en todo el tema de automatización, cada vez más estamos poniendo el foco en controladores, en sistemas de control, enfocados en la industria, particularmente en litio. Para nosotros es una industria de procesos muy importante y con mucho futuro. Respecto también, dentro de lo que nosotros englobamos en automatización, encontramos también todo lo que es instrumentación de procesos, es decir, toda la instrumentación que requerimos para la medición de variables de proceso como son la temperatura, el caudal, el nivel, la presión, todas variables necesarias para poder lograr un correcto control de nuestros procesos. Y cada vez más también incorporar comunicación industrial. En ese sentido, una parte fundamental de todo lo que dentro del mundo de automatización tenemos es las comunicaciones. Y para eso también Siemens tiene toda una paleta de comunicaciones industriales muy robusta, con distintos enfoques, ya sea comunicaciones a nivel de redes OT, es decir, de Operational Technology, todo lo que tenga que ver con las comunicaciones desde lo que nosotros llamamos el piso de planta, es decir, toda la comunicación que hace a la sensórica para llevarla al nivel de automatización, y también todas las comunicaciones que van desde el nivel de automatización hasta el siguiente nivel, que sería el de la digitalización. Entonces, para nosotros las comunicaciones es una columna vertebral importante para poder llevar adelante una correcta automatización y así dotarnos cada vez más de más información, que hoy en día es el gran capital que cada uno de los operadores de una planta de procesos necesita obtener para tomar mejores decisiones. Entonces, desde el punto de vista de automatización, hoy estamos enfocados en estos grandes focos, grandes líneas de trabajo. Respecto a la digitalización, ahí nosotros, la intención es, Siemens es muy fuerte, como mencionábamos, en todo el tema de hardware, en todo el tema de automatización, electrificación, y lo que nosotros vemos ahora como el siguiente nivel es en el de la digitalización, es decir, dotar de inteligencia a todo ese hardware que hoy ya tiene toda la industria implementado y lograr obtener información de los datos que provee todo ese hardware. Es así que en términos de digitalización, nosotros estamos enfocados hoy en, digamos, dos grandes o tres grandes pilares. Uno tiene que ver con la inteligencia artificial para poder generar mayor performance a la hora de operar las plantas, a la hora de poder entender cómo los procesos están siendo desarrollados, qué cosas se pueden optimizar, qué cosas están yendo por el buen camino y qué cosas se deben corregir de una forma tanto predictiva para adelantarnos, como también en etapas previas de análisis, ¿sí? Entonces, para nosotros la inteligencia artificial es uno de los grandes de las grandes líneas de trabajo que estamos siguiendo en Siemens para llevar la inteligencia artificial al plano industrial. Otro de las líneas de trabajo dentro de la digitalización que encontramos tiene que ver con los gemelos digitales. Los gemelos digitales hoy tienen un rol muy importante para todo el ciclo de vida de una operación, y particularmente operaciones de litio, donde, por ejemplo, en el litio hoy, ya lo venimos viendo hace unos años, hay dos tendencias, ¿no? En lo que es extracción, que es un poco lo que nos importa a nosotros en el plano local, ya sea extracción a través de piletas de evaporación solar, o la nueva tendencia que es extracción a través de tecnologías de DLE o extracción directa de litio. Entonces ahí los gemelos digitales para todo el análisis previo, para entender qué tecnología se debe implementar o cuál es la más adecuada para la composición química de la salmuera en cada uno de los salares, los proyectos, es muy útil. Ya luego nos extenderemos un poco más en los gemelos digitales. Y una tercera pata que para mí también es muy importante mencionar en temas de digitalización son todo lo que tenga que ver con el software de gestión de la producción. Cada vez más necesitamos tener trazabilidad de todo lo que se produce, cada vez necesitamos optimizar los tiempos de producción y es ahí donde el software de gestión para nosotros cumple un rol importante y le permite a los operadores de las plantas ser más eficientes. Conectados, sí, como decíamos, a toda la automatización y a la electrificación para poder obtener los correspondientes KPIs de performance, ¿no?
Sí, eso es un poco hacia donde nos enfocamos desde Siemens en esos dos grandes pilares que son automatización y digitalización. Gonzalo, ahí puedo hacer un comentario muy corto, ¿no? Información e inteligencia artificial creo que va picando en punta, ¿no? La información es clave para mejorar los coeficientes, ¿no? Así es, y también no solo el análisis del proceso, sino también la ayuda a los operadores, que es otro de los grandes temas que venimos desarrollando en incorporar la inteligencia artificial a las operaciones industriales. Poder brindar mayores herramientas a los Matías, operadores para la toma de decisiones. claro, Matías está haciendo una apuesta muy fuerte dentro de su estrategia global para la electrificación e infraestructura inteligente, sobre todo sumándose a grandes proyectos de energía y minería y otras industrias. A mí me gustaría que me cuentes un poco qué considerantes en términos de electrificación a la hora de diseñar un proyecto minero y cómo influye la disponibilidad de infraestructura eléctrica en esos términos. Bien, sí, buenísimo, Martín. Mirá, en el caso puntual, por ejemplo, de lo que es la minería de litio, lo primero que se va a definir es dónde va a ser el lugar donde se va a desarrollar el proyecto y qué tipo de proyecto es, ¿no? Si es de evaporación o si estamos hablando de extracción directa, ¿sí? Y particularmente si va a ser un proyecto que puede ser flexible o escalable a futuro para tener en cuenta todas las soluciones, ¿no? Ahí desde lo que es el proyecto en sí, sí me cuenta con estudios de etapa o estudios de planificación de redes. Primero, si hay una infraestructura existente en términos de conexión a red, ¿no? Si estamos cerca de algún punto de conexión del SADI, entonces evaluar qué posibilidad hay de demandar esa energía a ese punto de conexión en el nodo, ¿sí? Y en caso de que no lo haya, bueno, evaluar cómo va a ser la demanda del lugar en base al desarrollo del proceso y a qué tipo de consumo y demanda van a tener, ¿no? Es fundamental también considerar si hay red eléctrica, bueno, estas plantas suelen tener también algunas fuentes de generación externas, ¿no? Pueden ser grupos electrógenos, o en algunos casos se están desarrollando parques solares y hasta se está volviendo todo lo que es sistemas de almacenamiento de litio, que eso es algo que está muy en boga en estos días por algunas licitaciones que hay nacionales, de los famosos sistemas PES, ¿no? Los sistemas de storage, de almacenamiento en grandes contenedores de baterías de litio. Entonces, empiezan a interactuar un montón de ecosistemas en el cual es clave una planificación estratégica desde qué es la disponibilidad, cómo se puede instrumentar y cómo va a operar en vivo, ¿no? En el minuto a minuto. Y esto que decías antes vos de la inteligencia artificial, cómo va a tomar esos datos y cómo los va a ir mejorando día a día con el correr de la información. Sobre todo para poder suministrar un nivel de energía sumamente confiable, ¿no? En el caso de que se caiga la red o un grupo electrógeno, o qué prioriza, si prioriza la energía solar durante el día y ante alguna intermitencia de la energía solar, enciende los grupos electrógenos, o si los grupos electrógenos no pueden funcionar a menos del 30% de su capacidad, bueno, que eso de alguna manera esté todo sincronizado como si fuese una orquesta, ¿no? En algún punto en términos de energía. Y ahí, Matías, eso es clave porque por ahí la gente no tiene por qué saber, pero los procesos de litio casi son 24/7, ¿no? O sea, la energía casi te diría que no se puede cortar. Sí, tal cual, o sea, por eso cada vez más se está explorando nuevas fuentes de generación y cómo eso va a combinar. Y también otro factor fundamental, digamos, cuál es el nivel de CAPEX y cuál es el nivel de OPEX de cada uno, ¿no? Cuál es el nivel de inversión inicial y cuál es el nivel de operación que va a requerir cada uno de estos sistemas, ¿no? Cuanto menos operación tenga, obviamente siempre va a ser fructífero para el proyecto en sí. Y sobre todo también tener en cuenta, o sea, Siemens lo que hace mucho hincapié en sus soluciones, primero es no solo integrar el hardware, que históricamente Siemens ha sido, digamos, reconocido por los fierros, por así decirlo, sino que hoy también está integrando mucho de lo que es tecnología cloud, en la nube, de inteligencia artificial, que permite primero monitorear todos estos consumos en tiempo real, administrar la generación de energía
una optimización de los recursos económicos, ¿no? Eso es lo principal. Y por otro lado también, poder predecir a futuro, por ejemplo, condiciones, o sea, desde climáticas hasta predicciones de consumo energético, como para poder proyectar qué suministro se va a necesitar y cómo se va a desenvolver, ¿no? Logrando ahorros económicos, operativos, y también con el foco siempre en sustentabilidad, ¿no? Desde el lado de Siemens. Y por otro lado, bueno, todo lo que es lograr un sistema modular y flexible, porque sabemos que muchos de los proyectos empiezan en una etapa y después se van desarrollando según un pipeline de tiempo que cada empresa tenga o que demande también las toneladas que quieren producir al año, ¿no? Ahí, Gonzalo, durante tu presentación me diste pie para hacerte esta pregunta. ¿Qué son los gemelos digitales? Me gustaría que nos cuentes un poco más a mí y a la audiencia. ¿Y cómo a la etapa de diseño de un proyecto minero? Bien, bien, Martín. Sí, gracias por la pregunta, porque introduje el término quizás y como vos decís, está bueno al menos sentar las bases de las generalidades de qué se trata un gemelo digital, ¿no? Que tanto escuchamos y quizás no nos podemos detener a entender un poco más allá. Entonces, para nosotros bueno, un gemelo digital, así en líneas generales, es una representación virtual exacta, o lo más exacta posible, ¿no? de una planta o de un proceso. Y ese gemelo digital, al ser esa representación virtual exacta, nos permite simular y entender el comportamiento de ese proceso o de esa planta como un todo. Desde ese punto de vista, entonces, nosotros en Siemens lo que buscamos, un poco nuestro concepto es entender el mundo real a través de comprender mejor el mundo virtual. Es decir, utilizando el mundo virtual, poder hacer pruebas, ensayos, testeos, para entender cómo eso va a impactar en el mundo real en operación. Entonces, un gemelo digital nos ayuda mucho en etapa de diseño, particularmente, ¿no? de proyectos de litio, para entender un poco, por ejemplo, a la hora de comenzar un proyecto, saber si el proyecto va a estar desarrollado con piletas de evaporación solar a la hora de generar las precipitaciones de las sales espurias y lograr la concentración adecuada del litio, cómo va a ser el footprint, es decir, cómo van a estar emplazadas esas piletas en la superficie, teniendo en cuenta factores climáticos, teniendo en cuenta factores tanto climáticos como geográficos. Entonces, a través de un modelo digital, nosotros podemos entender mejor cuál va a ser la mejor disposición de piletas, cuál va a ser la mejor dimensión de piletas a colocar para lograr una correcta concentración y purificación de sales para poder ingresar luego en la planta de carbonatación. Nosotros a lo largo de Siemens trabajamos con gemelos digitales, ya tenemos algunas soluciones desarrolladas para entender un poco cómo trabajar en la etapa de piletas de evaporación solar y hacer esto que te mencionaba del mejor footprint para un proyecto. Adicionalmente, como también mencionábamos antes, si el proyecto va a ir para el lado de extracción directa, también entender mejor cómo esas unidades de proceso que hacen un tren de proceso dentro de una extracción directa van a trabajar coordinadamente y qué indicadores son los mejores que tenga que tener una unidad para poder trabajar con otra unidad en forma orquestada. Entonces, los gemelos digitales nos permiten hacer todas esas pruebas, hacer cambios y entender cuál va a ser el mejor ecosistema, por llamarlo de alguna manera, para luego avanzar con una determinada tecnología y seguir en las etapas de desarrollo. Es muy importante también, los gemelos digitales nos ayudan a entender en etapas de diseño qué modificaciones nosotros debemos hacer al proceso para, haciéndolas en etapa de diseño, nos ahorramos muchos dolores de cabeza y mucho costo que si lo tenemos que hacer en etapa ya de ejecución del proyecto, porque cuanto antes entendamos los distintos cuellos de botella o los distintos cambios que se deben hacer en el proceso, menos impacta en los costos, menos impacta en los tiempos del proyecto en general. Entonces, es por eso que los gemelos digitales nos ayudan mucho a entender el diseño. También nos permiten hacer pruebas, ¿no? de corridas de proceso
sin tener que realizar ningún tipo de consumo, ni siquiera eléctrico, de energía, inclusive de insumos, ¿no? Que sabemos que es una parte importante que tiene todo proyecto o toda operación de extracción de litio, conlleva insumos en todas las etapas, y bueno, esos insumos tienen su costo, tienen también su impacto, ¿no? Luego, entiendo, hablaremos un poco del impacto de la sustentabilidad de las operaciones, y bueno, llevar los insumos a las plantas de litio conlleva un impacto de sustentabilidad muy alto. Entonces, si nosotros podemos hacer todas esas pruebas de cómo va a ser la calidad de nuestro producto, minimizando alguno de los insumibles, creo que es muy provechoso. Perdón, y para terminar, algunos temas también, que algo muy importante que nos ayudan los gemelos digitales es al entrenamiento de los operadores. Nosotros, generando entornos virtuales de comportamiento de nuestras plantas a través de estos gemelos digitales, podemos ayudar a la operación, es decir, entrenar a los operadores en cómo realizar una correcta operación, en cómo atender situaciones de riesgo incluso, o de seguridad, exactamente. Entonces, bueno, los gemelos digitales tienen un amplio espectro en el cual nos brinda grandes beneficios. Y ahí, Gonzalo, hablando de los cuellos de botella que recién mencionaste y acelerar los procesos o los tiempos de los procesos, ¿cómo la digitalización acelerar los tiempos de ingeniería de un proyecto minero? Bien, mira, justamente ahora estamos trabajando con algunos clientes de operaciones, tanto de litio como también de otras industrias, ¿no? Porque los gemelos digitales brindan beneficios en forma transversal a toda la industria, y es un poco ahí donde Siemens quiere apuntar. En las etapas de ingeniería, sabemos que hay muchas interdisciplinas trabajando a la vez en etapas, por ejemplo, de ingeniería de procesos, ingeniería de desarrollo eléctrico, ingeniería de piping, ingeniería de automatización. Entonces, los gemelos digitales permiten desarrollar ingeniería en forma paralela y a su vez integrada, es decir, nosotros podemos empezar a generar, tenemos herramientas para generar todo lo que es el gemelo digital de la documentación de la ingeniería, para que las distintas disciplinas que interactúan en fases de ingeniería puedan trabajar en un ambiente colaborativo y así reducir los tiempos de interacción. Los proyectos trabajan en general, en forma de cascada, es decir, primero arranca una etapa de proceso, después pasa una etapa de piping, luego una etapa de electrificación, y si hay algún cambio en una etapa, impacta en la otra y se tienen que volver hacia atrás, y todas esas interacciones llevan su tiempo, ¿no? Y también puede generar algún tipo de errores en el ida y vuelta de información. Entonces, los gemelos digitales, al trabajar en forma colaborativa o permitir trabajar en forma colaborativa, hacen que los tiempos se vean acotados, se acorten, permiten que las plantas puedan estar listas para empezar su construcción, o la ingeniería puede estar lista para empezar la construcción de la planta, mejor dicho, en forma más temprana, y así también mejorar la calidad de la ingeniería. Eso desde un punto de vista de ingeniería. También a la hora nos permite también establecer mejor cuál va a ser el flujo de trabajo del producto dentro de una planta, para optimizar también la logística dentro de la planta. Nosotros tenemos gemelos digitales que permiten entender cómo va a fluir el proceso, el producto o el proceso dentro del layout de la planta, para entender mejor dónde conviene colocar las áreas de operación, dónde conviene que los operadores estén trabajando, cuáles son las áreas cuellos de botella, tanto en áreas como en etapas en equipos de proceso. Y entender si debemos ampliar las capacidades de un equipo de proceso para poder abastecer correctamente al equipo siguiente, ¿no? Entonces, todos esos beneficios de los gemelos digitales en etapas de ingeniería permiten reducir los tiempos y realizar la construcción en forma más rápida, o estar listos tempranamente para poder empezar una etapa de construcción, con también minimizando los errores que podamos encontrar luego en esas etapas de construcción, que siempre son las que conllevan un mayor esfuerzo, tanto en cantidad de horas como también en costos, ¿no? Porque sabemos que los proyectos de litio, particularmente aquí en Argentina, están en zonas
de no tan fácil acceso, donde los recursos son limitados y donde el impacto ambiental es muy fuerte, es muy crítico. Entonces, todas acciones que podamos hacer en etapas de ingeniería que nos permitan reducir costos, reducir tiempo en sitio, nos va a mejorar los costos del proyecto y los tiempos, ¿no? Eso es un poco a grandes rasgos a dónde apuntamos con los gemelos digitales en las etapas de ingeniería. Perfecto. Y ya hablamos un poco de lo que podríamos decir del backstage, de lo que hacen en Siemens. Y ahora me gustaría que me expliquen los dos, si es que pueden, un poco cómo es el soporte que da Siemens ya cuando están trabajando en estos proyectos y por qué es importante tener un portafolio integral de la electrificación hasta la digital para la ejecución de un proyecto. Bien. Sí, Mati. Yo creo que tener un portafolio integral es clave. O sea, voy a hablar más de la parte quizás de electrificación, Martín, desde mi punto de vista, porque nosotros, digamos, estamos presentes en cada una de las etapas de electrificación, ¿no? Desde lo que es media tensión, por ejemplo, con soluciones integrales como pueden ser e-housing, donde haya una subestación o haya celdas, digamos, de media tensión, que permiten ser modulables y escalables, ¿no? Eso desde el primer punto de vista. También tenemos, por ejemplo, tecnologías como son las lindobarras, ¿no? Que vienen a reemplazar a lo que es el cable convencional, lo que permite que esté en condiciones hostiles de clima, que pueda haber un mantenimiento más sencillo, que no haya riesgo de choque eléctrico, ¿no? Y un montón de cuestiones que Siemens lo que busca es llevar soluciones ya containerizadas o estandarizadas para que la ejecución sea mucho más sencilla y que todos los sistemas puedan tener una comunicación entre sí, ¿no? De punta a punta, ¿no? Nosotros también estamos presentes en inversores para las energías renovables, para lo que es energía solar, o incluso también tenemos el software, que es el cerebro inteligente de cómo se distribuye toda esta energía, incluso que interactúa con fuentes de generación que sean convencionales, grupos electrógenos, o incluso en el caso donde haya una planta de mina litio, por ejemplo, que tenga un sistema de energía solar y quiera vender esa energía a la red, bueno, todo este sistema también lo permite hacer, ¿no? En pos de optimizar el consumo, optimizar, digamos, los costos operativos y poder garantizar, sobre todo, una integración entre todos los sistemas. Lo cual también, al fin de cuentas, hace más fácil también lo que es el mantenimiento, la parametrización, la operación, porque todo habla un mismo idioma, ¿no? Y todo está interconectado de punta a punta. Ahí permíteme agregar algunas cosas que me das pie ahí, Mati, para esto que se menciona, ¿no? De la integración, del portfolio. Para nosotros es muy importante desde el punto de vista de la automatización, ya hablando más del sistema de control, que es un poco el que orquesta, ¿no? Todo el proceso. Entonces, a la hora de tener todo el portfolio de electrificación integrado con la automatización, permite conocer en tiempo real parámetros que son críticos para la performance del proceso y entender si en tiempo real, ¿no? Porque es muy importante actuar rápido a la hora de detectar algún tipo de desviación. Entonces, al tener un portafolio integral nos permite a nosotros tener una comunicación transparente entre los distintos niveles de control, ya sea la parte de electrificación, ya sea la parte de instrumentación, de procesos, como mencionaba antes, también todo lo que tenga que ver con la gestión de la documentación en esa etapa de digitalización en el cual es muy importante entender cómo debemos o a qué indicadores tenemos que concentrarnos para aguas abajo llevar determinados o establecer los set points de trabajo, ya sea por temas de sustentabilidad, por temas de consumo energético en determinadas horas, ya sea también por consumo de insumibles o de insumos, perdón, por algún tipo de restricción que tengamos en sitio. Entonces, la comunicación entre los distintos niveles es clave. Y ahí también, como mencionaba yo al inicio, el portfolio de comunicaciones es crucial, ¿no? Algo que para nosotros es la columna vertebral de toda operación es las comunicaciones y es algo que vemos
las distintas operaciones donde hay una gran oportunidad de mejora. Tener comunicaciones a todo nivel es muy importante, ya sea desde la parte de electrificación para poder llevar datos de consumos eléctricos o de consumos de otro tipo de energía, como es el vapor o gas, es muy importante, y ahí tener todo eso integrado dentro de una misma plataforma trae muchos beneficios, ¿no? A su vez, esa integración y la comunicación permite también una mejora del diagnóstico, que es clave para el mantenimiento. Cuanto más diagnóstico tengamos de los sistemas, más rápido podemos detectar los puntos críticos o los puntos donde puede suceder una falla. Y es ahí donde también, volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, tenemos mecanismos para poder predecir puntos en los cuales los equipos no están trabajando correctamente, y si continúan en ese punto de trabajo y no se toma una acción preventiva, puede salir fuera de servicio con el consecuente paro del proceso. Entonces, la integración de toda esa información es muy útil para poder llevar adelante el siguiente paso, que es colocar algoritmos de inteligencia artificial o alimentar a los gemelos digitales que pueden estar corriendo en paralelo y detectar anomalías en forma temprana, y así poder actuar a tiempo y evitar un paro de planta, evitar que se dañen los equipos, porque no tenemos que perder de vista que estas operaciones, como mencionaba en Argentina, están a veces a 4.000 metros de altura, están en lugares donde para llegar hace falta recorrer grandes distancias, en el ripio, lugares donde no hay camino. Entonces, cualquier atención a las plantas que requiera más allá o alguna expertise de personas que no estén en sitio, conlleva un tiempo muy importante y es un dolor de cabeza. Entonces, minimizar todas esas contingencias permite optimizar la operación y con el consecuente reducción de costos que eso implica, ¿no? Y Gonza, te agrego un punto más. Sí, sí, Matías. No, ahí solamente le quería hacer un comentario que uno de parece de los fundamentos más de brindar servicios remotos, ¿no? Porque recién decías vos, Gonzalo, lo difícil que es la puna, ¿no? Exacto, sí, bueno, también en la parte eléctrica se está haciendo mucho hincapié en hacer una gestión de activos eléctricos, incluso de los trafos, de las celdas, o sea, todo para poder monitorearlo de forma remota y generar un mantenimiento preventivo, sobre todo, y optimizar el mantenimiento en sitio, ¿no? Y para nosotros, algo que es muy importante y siempre hacemos hincapié, es que para todos nuestros proyectos nosotros acompañamos la puesta en marcha y tenemos un soporte de servicio técnico local, ¿no? Nosotros tenemos un centro grande de operaciones en Buenos Aires, en Villa Ballester, entonces muchas veces para este tipo de proyectos nos da mucha tranquilidad o mucho respaldo el hecho de que podamos contar también con personal propio para acompañar como socios estratégicos, digamos, en la puesta en marcha, ¿no? Como para que todo fluya, funcione y pueda quedar entrenado la gente, el personal que va a estar trabajando después en las plantas. Es un concepto que puso muy famoso YPF, funciona perfectamente para la minería, ¿no? Porque es controlar información todo el tiempo en tiempo. Sí, así es. Ahí, como mencionábamos, es muy importante poder tener los datos en tiempo real, porque a todo gerente o a todo gerente de un negocio, particularmente en el litio, o alguien que por ahí no está en sitio, sino que está en Buenos Aires, está en la ciudad de Salta, en la ciudad de Jujuy, depende de dónde esté la operación, le gusta tener un dashboard donde poder ver toda la información de su planta en tiempo real. Y para eso es importantísimo tener comunicaciones y que esas comunicaciones sean robustas. Y bueno, todos sabemos que la Puna y mismo en Catamarca, donde están las operaciones de litio y donde se proyectan todas las operaciones de litio, la comunicación hoy es una gran incógnita o es un punto muy importante a resolver. Ni siquiera hay tendidos de energía eléctrica que lleguen a todos lados, menos hay de comunicaciones. Es por eso que para nosotros es clave, y como mencionaba, una columna vertebral de todo esto, que existan comunicaciones robustas para poder proveer información a algoritmos que pueden estar
propios en planta, corriendo como nosotros lo llamamos on-premise, que básicamente es correr el algoritmo en el propio lugar, en servidores puestos en el propio lugar, o en la nube, lo que hoy llamamos cloud, que es llevar la información y que esos algoritmos corran en la nube para tomar mejores decisiones y poder presentarlas a los directivos de las operaciones y entender cómo está trabajando la operación, si está cumpliéndose o no los indicadores de performance que se necesitan cumplir, no solo de producción, sino también de costos y de sustentabilidad, que de vuelta, ¿no? Para nosotros hoy es algo clave que el sector de minería, y en particular la minería de litio, por los lugares donde se emplaza, tenemos que controlar, ¿no? Tenemos que estar siempre dentro del marco de la sustentabilidad de las operaciones. Y ahí, Matías, cuando hablamos de operaciones, de mantenimiento y seguridad de los procesos de planta, el consumo, ¿cómo es posible optimizar el consumo de energía en la operación teniendo en cuenta las distintas fuentes de generación que tenga un proyecto minero, ya sea a través de energías renovables, por línea o por grupos electrógenos? Bien, bueno, ese es un muy buen punto, Martín, y es algo fundamentalmente crítico, ¿no? Sabemos esto, ¿no? La demanda energética que tienen este tipo de proyectos y que sobre todo son demandas continuas y hay demandas que requieren muchísima energía, como puede ser el bombeo de extracción salmuera, el uso de aire comprimido, digamos, un montón de cuestiones que son críticos y hay que darles un servicio continuo y fiable. En términos de fuentes, bueno, en líneas generales puede haber fuentes de generación a través de grupos generadores, pueden ser diésel, ¿no? O en el caso que se pueda gas, pero por lo general son diésel. Después tenemos grupos, puede ser energía solar, fotovoltaica, ¿no? Que sabemos que las energías renovables son una muy buena alternativa para este tipo de emplazamientos, pero bueno, tienen una particularidad que es la intermitencia, ¿no? Entonces, ante un día más nublado, con cierta lluvia, o quizás una cuestión de una franja horaria, nosotros vamos a tener el pico de generación de energía, por ejemplo, el fotovoltaico entre las 10 de la mañana y las 3, 4 de la tarde, ¿no? Que es el momento de mayor radiación solar del día en esta parte del hemisferio, ¿no? Si bien contamos con muy buena radiación en esa zona, el desierto de Antofagasta, que está ahí al lado, es el punto de mayor irradiancia solar en el mundo. Entonces, estratégicamente, está muy bueno poder complementarlo con eso, ¿no? Entonces, tenemos, por un lado, grupos electrógenos, por otro lado, podemos tener energía solar, por otro lado, podemos tener energía de la red, ¿no? De la línea de distribución o transmisión que llega hasta ese proyecto de emplazamiento. Hoy no, pero quizá a futuro podemos estar viendo también sistemas de almacenamiento con baterías de litio. Entonces, se empieza a ampliar el abanico. Entonces, ¿qué es lo que dice Siemens y cómo piensa este sistema de microredes, ¿no? Microgrid? Siemens dice, bueno, yo voy a optimizar primero, voy a generar un sistema que sea estable y seguro, ¿no? Sabemos que muchas veces, independientemente de que nos llegue energía de la red, puede haber momentos de fluctuaciones de tensión, eso se ha visto mucho, sobre todo en el NEA, por los informes de CAMESA, digamos, y por lo que se puede ver en tiempo real, digamos, sobre todo entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, muchas fluctuaciones en términos de tensión, ¿no? Eso principalmente se debe bueno, al aumento progresivo que ha habido en los años del consumo energético, y sobre todo, bueno, asociado muchas veces a lo que es refrigeración, aire acondicionado. Argentina tiene muy fuerte el consumo residencial, es más del 50% en Argentina. Eso ha aumentado, digamos, la demanda energética, entonces lleva fluctuaciones, por lo cual, bueno, es un factor a tratar. Y bueno, quizás hay algunas líneas de transmisión y distribución que claramente necesitan un nivel de inversión y mantenimiento como para soportar el avance en la tecnología y el avance en la demanda energética que requiere el país, y que sabemos que muchas veces los centros grandes de generación de energía están muy alejados de los centros de consumo, entonces las líneas siempre recorren grandes distancias. Entonces, dado este contexto, digamos, Siemens con su microgrid lo que pretende es decir, bueno, primero tengo este consumo estable y seguro, y segundo voy a buscar optimizar el rendimiento económico, operativo y también de la huella de carbono, ¿no? Si se quiere, ¿no? Por ahí en los momentos donde hay buena irradiación solar, es priorizar la energía solar para la demanda, ¿no?
Si en algún momento, por ejemplo, en ese horario puede haber buena energía en la red y prefiero la energía solar guardarla en baterías para usarla en algún momento de la noche, se puede hacer. O si digo, bueno, en este momento cubro este excedente de energía con el grupo electrógeno para generar una estabilización de tensión, perfecto, ¿no? Las baterías, vuelvo al tema, digamos, porque está muy a la vanguardia de la tecnología y se está conversando mucho, pero más allá de almacenar la energía, tiene muchos beneficios, como por ejemplo pueden ser la estabilización de la red, o poder hacer un curtailment, el famoso curtailment, ¿no? Poder guardar la energía en algún momento donde se necesita e inyectarlo en otro horario, ¿no? Priorizando que todos los sistemas funcionen en armonía y sobre todo poder asegurar un buen funcionamiento del sistema y que sea en tiempo real también, ¿no? Con el análisis de datos, incluso poder predecir algún factor climatológico que pueda alterar, por ejemplo, una generación solar o demás, y cómo actuar frente a eso, ¿no? Tener un análisis predictivo sobre lo que va a suceder. Y ahí, Gonzalo, un poco sobre lo que hacen dentro de las operaciones, ¿cómo se puede implementar la digitalización y las tecnologías de inteligencia artificial durante la operación de la planta? ¿Y qué beneficios se obtienen en el ciclo de vida de la operación con estas tecnologías? Bien, mirá, desde el punto de vista de la operación hay grandes beneficios al implementar la digitalización. Primero que nada, lo primero que podemos ver, si uno recorre todo el desarrollo de un proyecto basado en lo que nosotros llamamos el camino digital o una transformación digital del proyecto, y por ejemplo, nosotros hemos desarrollado una ingeniería con alguna herramienta como las mencionadas que permiten hacer ingeniería colaborativa e ir generando una base de datos donde estén todos nuestros activos. Toda esa información luego puede pasar a la operación y ahí tener un único punto donde ir a buscar la información por ejemplo, de cuáles son los activos, de cuál es el despiece de cada uno de los activos, activo como sea una bomba, un filtro, un tanque. Entonces, toda esa información puesta en un reservorio común, que no es solamente un directorio compartido en la red, sino que es una base de datos a la cual se le pueden agregar documentos, en el cual cada uno de los equipos tiene sus parámetros y se lo puede vincular con la operación. Se puede ir viendo también qué performance va teniendo cada equipo y disparar los planes que se disparen en forma automática, los planes de mantenimiento para cada uno de esos equipos, y así ir llevando la gestión del mantenimiento en forma online de la operación. Toda esa información, a su vez, a través de la digitalización, se permite tener en el lugar donde el operador lo necesite. Nosotros manejamos un concepto, un tanto general también, pero en Siemens lo reforzamos, que llamamos el mobile worker, es decir, el trabajador o el operador móvil que permite que el operador tenga la información en el momento y el lugar donde la requiere. Para eso contamos con sistemas que el operador puede ir con una tablet, no una tablet hogareña, sino una tablet robusta, industrial, donde permite tener toda la información, acceder a esa base de datos y posicionarse quizás enfrente de un tanque, de una bomba, y poder entender, por ejemplo, si es un tanque, qué nivel tiene ese tanque en forma online sin tener que ir al sistema de control para verlo, qué presión es la que tiene la bomba en ese momento, para saber si puede ejecutar o no una operación. A su vez, en ese lugar mismo, poder acceder al despiece de la bomba y poder hacer tareas de mantenimiento sin requerir ir al campo con un montón de papeles, donde en general, como sabemos, las operaciones no hay espacio para poder desplegar mucha información. Entonces, tenerlo todo en una tablet robusta, en ese momento poder acceder, poder tomar una foto, enviar esa foto al lugar donde está el sector de mantenimiento y que puedan ayudarlo en forma remota, es muy útil y brinda muchos beneficios para acelerar esas tareas de mantenimiento y operación y así, de vuelta, ¿no?, evitar tiempos de parada de planta. Algo que vos mencionabas, Martín, y es muy, muy importante también y cada vez más, es el acceso remoto.
para el soporte. Es decir, un operador tiene un problema en la planta y puede, por ejemplo, llamar como mencionaba Matías, nosotros tenemos centros de soporte, ya sea en Salta, en Buenos Aires, inclusive en nuestra casa matriz, que está en Alemania, y nos pueden brindar soporte en forma remota, accediendo al, por ejemplo, sistema de control y verificando si la lógica de control está correcta, si el operador detectó algún mal funcionamiento, nos puede dar acceso remoto a nosotros, ingresar nosotros en forma asistida y visualizar lo mismo que está viendo el operador en ese momento, poder corregir, si obviamente uno tiene los permisos adecuados, y así dar soporte online en el momento, en sitio, al operador sin tener que, como mencionaba antes, tener que subir al lugar, a la mina. Digo subir por esto de los 4.000 metros de altura, ¿no? En general, como altura promedio de las operaciones de litio, sin tener que subir hasta allá con todo el riesgo que eso conlleva y dar un soporte en el momento. Entonces, todas estas etapas de la digitalización permiten brindar al operador información en el momento, brindar soporte en el momento que lo requiera, sin tener que, o reduciendo, mejor dicho, los tiempos en esas etapas, ¿no? A su vez, también algo muy importante, ¿no? En esto de los gemelos digitales que mencionábamos en otras etapas de la charla, esos gemelos digitales pueden correr en forma paralela, alimentarse con los datos que vienen del sistema de control e ir monitoreando cómo va avanzando el proceso y dar alertas tempranas a los operadores avisando que el punto de trabajo se está corriendo. Y si sigue en esa tendencia, ese punto de trabajo del equipo, ya sea del equipo o del propio o de parámetros de calidad del producto que se estén desviando, le da avisos tempranos al operador para que pueda actuar en consecuencia y corregir ese mal funcionamiento. A su vez, la inteligencia artificial nos permite decirle al operador cómo tiene que atender ese desvío. En general, la inteligencia artificial va aprendiendo de cómo actuó el operador o qué acciones permiten la corrección de ese evento y le brinda al operador no solo el aviso, sino un potencial listado de tareas que debería ejecutar para ayudarlo a realizar la tarea en tiempo y forma. Algo también que es muy importante a la hora de implementar la digitalización, nos permite también la captura del valor. ¿Qué es para nosotros la captura del valor? Es decir, entender cómo tiene que trabajar la planta independientemente del operador que la está operando en ese momento. Muchas veces sucede que las plantas operan y tienen distintos indicadores de performance según turnos, según rotaciones, según cuál es el operador que está trabajando en ese momento, porque cada operador tiene su conocimiento del proceso y su forma de operar la planta. Entonces, no es lo mismo cuando opera tal operador que cuando la performance que tiene el proceso cuando opera otro operador. Entonces, de esa manera, a través de la inteligencia artificial y de la digitalización, podemos, con sistemas expertos, ayudar a los operadores a que la planta siempre se mantenga estable en términos de performance, en términos de tiempo de ciclo de la planta, y así ayudar al operador de turno a mantener los indicadores de la performance. Y de esa manera, independizarnos un poco del conocimiento de cada uno de los operadores y que ese conocimiento lo tenga el sistema y lo brinde al operador que está en ese momento llevando adelante la planta. La verdad es que muy interesante lo que están contando y ya para finalizar me gustaría tocar un tema que está en la minería, que es el tema de la huella de carbono, de medir cuál es el impacto que están dejando la minería o los proyectos mineros que se están desarrollando. Un programa o un proyecto, no sé cómo se dirá, que es el SeaGreen, que es una plataforma que utiliza Siemens para la gestión de las emisiones. Ahí, Gonzalo, me gustaría que me cuentes cómo se puede medir la huella de carbono de un proyecto minero y de toda su cadena de valor. Sí, Martín, exactamente. Como bien mencionás, Siemens, uno de los grandes pilares que tenemos en Siemens, o como marco de trabajo, es el apoyo a la sostenibilidad, tanto nuestra como de nuestros clientes y el entorno, exacto,
las comunidades en las cuales operan nuestros clientes. Entonces, particularmente en la minería de litio, este es un tema clave. Hace unos años atrás vino nuestro CEO mundial y estuvo recorriendo las operaciones de litio de Argentina y de Chile, y se llevó una muy buena impresión, y impulsó un poco esto de esta herramienta que se llama SiGreen. En Siemens todo comienza con SI de Siemens, y Green por, bueno, ser cada vez más verdes, más sostenibles. Entonces, nuestra plataforma SiGreen permite hacer una medición de la huella de carbono del producto que tiene como input toda la huella de carbono de la operación y de toda la cadena de valor que se requiere para llevar a cabo, para finalmente obtener el producto. Es decir, en el caso del litio, el carbonato de litio, que puede ser el producto, que es el producto final de las operaciones de litio en nuestro norte argentino, conlleva poder medir la huella de carbono, requiere entender cuál es la huella de carbono de todo el proceso o que se tuvo en todo el proceso, esto que mencionaba Matías, de cuánta energía se llevó, se tuvo que poner en juego para poder obtener ese producto, si esa energía viene de generación tradicional, si viene de redes eléctricas, si viene de energías renovables, entender un poco cuál es la huella de carbono puesta en juego de cada una de esas componentes de energía que se utilizó para esa tonelada de carbonato de litio resultante. Incluso la logística que implica llevar, por ejemplo, combustible hasta... Exactamente, no solo de la operación, sino de todos los insumos que se tienen para poder desarrollar esa tonelada de carbonato de litio y ahí entender cuál es esa huella de carbono. Esta herramienta, a su vez, nos permite y le permite a la empresa que la utilice cumplir con los determinados estándares internacionales y generar informes, que son los que luego son pedidos y auditados por los entes reguladores en temas de huella de carbono. Así que para nosotros es un punto clave y que cada vez más estamos poniendo el foco y desarrollando para ayudar a las operaciones mineras, en este caso, a ser cada vez más sustentables y amigables con el entorno. Ahí un comentario aparte, súper, porque quieran o no, es difícil, la minería es una industria muy difícil, pero también es una de las más auditadas, ¿no? Justamente por eso que vos mencionaste, de los organizacionales que auditan todo y lo que lo hace una actividad muy regular. Así es, sí, por eso la gestión de la sustentabilidad es muy importante y es tediosa muchas veces. Entonces, en la medida que nosotros podamos volcar herramientas que permitan llevar adelante esa gestión de forma más amigable y en tiempo y reducir esos tiempos, bueno, ayuda a que las operaciones sean más amigables con el medio ambiente de forma más rápida. Sí, particularmente el SiGreen, digamos, es una plataforma abierta, o sea, no necesitas, digamos, adherirte o hacer una suscripción anual, es abierta a las empresas, ¿no? Con cierto grado de integración. Una agenda muy apretada hoy, pero antes de finalizar este webinar quería ver si pueden agregar más información a un comentario que dejó en el link, voy a leer también, que dice que es muy importante, como mencionan, el seguimiento interdisciplinario con la colaboración de un planificador. Sí, ahí tomo un poco la palabra, Martín, porque, bueno, sí, como bien mencionan, es muy importante la documentación y el control, como bien dice, el control documental con tema de revisiones. Es por eso que la digitalización viene a ayudar un poco a hacer un buen seguimiento de esa documentación y con el consiguiente planificación que se requiere, ¿no? Todos conocemos que los proyectos llevan mucho papel y la idea es, y ese papel es difícil de tener una trazabilidad y tener un control documental. Obviamente que se puede, pero lleva mucho esfuerzo. Es por eso que las plataformas de digitalización permiten llevar ese control documental, llevar ese revisionado, llevar ese control de cambios de forma más fácil y ágil, permitiendo también mantener toda la documentación actualizada
y a la hora de que venga una auditoría o lo que sea, tener toda la información disponible rápidamente. Adicionalmente tenemos también herramientas para la planificación, ¿no? En esto de, como mencionaba Matías, la logística de los insumos es crítica para las operaciones de la minería de litio, entonces tenemos herramientas de digitalización que permiten ayudar a optimizar esa planificación, ese scheduling, como lo llamamos nosotros, de todo lo que tenga que ver con la logística y los insumos necesarios para la producción. Perfecto. Si hay interés, luego ahondar en el tema. Gonzalo, Matías, no sé si le quedó algo para comentar, la verdad que a mí me encantó y para hacer el primer webinar de acá y les agradecemos por su tiempo. No, de mi lado agradecerte a vos, Martín, por la calidez y también, bueno, a la audiencia por participar, por las preguntas. Obviamente también dejamos nuestro contacto por si surge alguna duda puntual o algo que no quedó pendiente de la charla. Pero nada, agradecerles este espacio y la oportunidad de poder conversar. Sí, por mi parte también, Martín, muchísimas gracias a vos, a Salta Mining y a todos los participantes que se sumaron hoy por el tiempo. Bueno, sinceramente nos hemos sentido muy cómodos con Matías charlando de estos temas que para nosotros son muy importantes y creo que el litio, si bien hoy está en un impasse de inversión, va a seguir desarrollándose. Por suerte Argentina tiene mucho potencial, entonces tenemos que estar preparados para que cuando esto empiece a mejorar y las inversiones empiecen a acelerarse, que es lo que todos esperamos, estemos listos para poder ayudar a esta industria que es tan importante en la transformación energética, ¿no? Y en ser cada vez más sustentables. Así que bueno, muchísimas gracias. La electrificación ya, yo creo que es un paso que ya ha dado la humanidad y no se va a detener, ¿no? Ya es algo que va a pasar sí o sí. Y hay que verse. Así es. Así que bueno, sí, bueno, muchísimas gracias y quedamos a disposición. Yo les agradezco mucho por haber este primer webinar, por haber sido casi un ensayo y una empresa tan importante como Siemens que haya querido formar parte de esto. Para nosotros es un verdadero placer. Gonzalo, Matías, muchísimas gracias por su tiempo y como dijeron los chicos, quedan a disposición por si les queda alguna pregunta o alguna consulta, ya se la hacen en privado. Les quiero agradecer nuevamente. Gracias. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Que tengan buen día, buena jornada. Buena jornada. Saludos de Salta. Chao. Adiós.